Hola, hoy nos metemos de lleno, en varios casos clínicos. Vienen del libro Casos clínicos en traumatología, odontología y mastología. La idea es simple, tenemos 10 preguntas de opción múltiple, como 10 pequeños desafíos clínicos. Vamos a ver el caso, discutir las opciones, encontrar la correcta y sobre todo entender por qué es la correcta. Vamos a tocar temas de trauma, específicamente tobillo y cadera, luego algo de glándulas salivales y para terminar, unas cositas de mama. Bueno, ¿listos? Empecemos por traumatología. Primer caso. Una señora de 72 años. Estaba haciendo un giro y ¡zas! Dolor agudo en el tobillo. Y lo clave, no puede levantar la punta del pie, o sea, no hace dorsiflexión. La pregunta es, ¿qué cosas son ciertas sobre esto? A ver, este cuadro es muy, muy sugerente de una rotura del tendón de Aquiles. La imposibilidad de hacer la dorsiflexión activa es un signo bastante claro. Ajá. Y clínicamente hay una maniobra súper útil, la de Thompson. Básicamente aprietas la pantorrilla y si el pie no se mueve solito hacia abajo, o sea, no hace flexión plantar, pues blanco y en botella. Entiendo. Luego, la ecografía nos lo confirma bien, ves la rotura, qué tan grande es, y eso ayuda a decidir el tratamiento, que por lo general suele ser cirugía, y rapidito. Cirugía urgente. Sí, bastante urgente. Y en personas mayores, como esta paciente, a veces incluso se refuerza la sutura, por ejemplo, usando el tendón del plantar delgado. Así que, en resumen, todas las opciones que daban en la pregunta eran correctas para este caso. Perfecto, clarísimo. Y esa maniobra de Thompson suena muy práctica para una sospecha inicial. Bueno, vamos al segundo. Un hombre, 32 años, joven, se tuerce el tobillo hacia adentro, una inversión forzada. La radiografía muestra una fractura, pero debajo de la sindesmosis. Recuerden, la sindesmosis es esa unión entre tibia y peroné. Aquí nos piden la opción incorrecta. Aquí lo interesante es justo eso, ¿dónde está la fractura? La incorrecta era la opción que decía que era una fractura tipo C de Weber. Ah, ¿por qué no? Porque las tipo C son las que están por encima de la sindesmosis. Esas sí suelen ser más inestables. Si la fractura está debajo, como en este caso, normalmente es un tipo B. Vale. Las otras opciones sí eran válidas. Por ejemplo, decían que a veces se puede tratar sin operar, si todo está en su sitio y estable. También que si la sindesmosis se lesiona, casi siempre va a cirugía, a veces hasta con un tornillo especial. Y claro que si no se maneja bien, puede haber problemas como que el hueso no consolide, la famosa pseudoartrosis. O sea que la clasificación aquí lo es todo para decidir qué hacer. Entendido, la altura respecto a la sindesmosis es súper importante. Tercer caso. Mujer de 76 años. Se cae, se rompe la cadera. Una fractura transcervical, o sea, en el cuello del fémur, dentro de la cápsula, y además ya tenía una artrosis bastante fuerte en esa cadera. ¿Qué hacemos con ella? Pues mira, en esta situación lo mejor suele ser directamente un reemplazo total de cadera. Una artroplastia total. Directo a prótesis. ¿Por qué? Hay dos motivos principales. Uno, es una fractura dentro de la articulación intracapsular en una persona mayor. Eso tiene mucho riesgo de que la cabeza del fémur se quede sin sangre y se muera, lo que llamamos necrosis avascular. Claro. Ya tenía una artrosis avanzada. Si solo pones tornillos para la fractura, no arreglas la artrosis y el riesgo de necrosis sigue ahí. Entonces, matas dos pájaros de un tiro. Arreglas la fractura y la artrosis poniendo una cadera nueva. Tiene lógica. Y generalmente en gente mayor se usa cemento óseo para fijar la prótesis. Se sospecha que el hueso puede no ser de la mejor calidad. Ok, abordando todo de una vez. Y el último de trauma. Nos preguntan por signos de artrosis de cadera, la coxartrosis, en una radiografía. Pero, ¿cuál de los signos listados no es el típico, la excepción? La que no encajaba era algo así como deformidad del trocánter mayor con osteofitos articulares. A ver, el trocánter mayor, que es el bulto óseo que nos tocamos en el lado de la cadera, puede tener cambios, sí. Ajá. Pero los signos clásicos, los que definen la artrosis dentro de la articulación en la radiografía son el espacio entre los huesos disminuido, pinzamiento, el hueso bajo el cartílago más blanco, más denso, esclerosis,
y a veces como unos agujeritos o quistes en el hueso, geodas. Los osteofitos, los picos del loro, también son típicos, pero en los bordes de la articulación en sí. No tanto una deformidad específica del trocánter como signo principal intraarticular. Perfecto. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a las glándulas salivales. Caso 5. Un señor de 57 años. Nota un dolor fuerte bajo la mandíbula, sobre todo después de comer algo salado. Y se toca un bulto duro debajo de la lengua. ¿Qué pensamos? Esto es un libro de texto de cialolitiasis, o sea, una piedra, un cálculo, en una glándula o en su conducto de salida. ¿Cialo qué? Cialolitiasis. Lito es piedra. El dolor que empeora el comer, sobre todo con cosas que hacen salivar mucho como lo salado o ácido, es típico. La glándula intenta sacar saliva, pero el cálculo la bloquea. Y el bulto duro, pues, es la piedra que se palpa. Clarísimo, muy descriptivo. ¿Y hay alguna glándula que sea más propensa a formar estas piedras? Sí, de lejos, la glándula submaxilar, la que está bajo la mandíbula. ¿Y eso por qué? Bueno, por dos cosas principalmente. Su saliva es más espesa, más mucosa, y tiene más calcio que la de la parótida, por ejemplo. Y su conducto, el de Wharton, es largo y tiene que subir como cuesta arriba para desembocar en la boca. Eso dificulta que la saliva fluya bien y facilita que se formen y se atasquen los cálculos. La anatomía no ayuda. Entiendo, la gravedad y la composición de la saliva. ¿Y si un cálculo de estos obstruye la salida, qué problema puede dar? La complicación más directa y común es una cialodenitis, o sea, la glándula se infecta e inflama. La saliva se queda estancada y eso es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Duele, se hincha mucho, a veces hasta sale pus por el conducto. Vale, lógico. Bueno, y para terminar, los 3 casos de mama. El octavo, mujer de 30 años, fumadora importante. Tiene dolor, se nota un bultito detrás de la areola y tiene una fístula, como un caminito que drena pus cerca del pezón. ¿Cuál es la causa más común? En este perfil, mujer joven, fumadora, con estos síntomas crónicos que no tienen que ver con dar el pecho, lo primero a pensar es una mastitis periductal. Periductal. Sí, es una inflamación crónica alrededor de los conductos principales de la mama y la conexión con el tabaco es fortísima. Esa fístula que drena cerca de la areola es bastante típica de esta condición. Caramba con el tabaco. Noveno caso. Mujer de 32 años, acaba de tener un bebé, está en el puerperio. De repente, fiebre alta. Y una mama roja, caliente, hinchada, dolorosa. Claramente parece una mastitis puerperal de la lactancia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo estándar es empezar rápido con antibióticos, hay que cubrir las bacterias más típicas, sobre todo el Staphylococcus aureus, y claro, seguimiento clínico muy de cerca, ver cómo evoluciona. Y si no mejora en un par de días, o si sospechas que se ha formado un absceso, o sea, una colección de pus, entonces ya pides más pruebas, como una ecografía mamaria. Pero de entrada, antibiótico y vigilar. Ok, y el último, el 10º, nos preguntan por el factor de riesgo más importante para tener mastitis, pero la que no está relacionada con el embarazo o la lactancia, la no puerperal. Pues, volviendo a lo que comentamos en el caso 8, el factor de riesgo modificable más potente para este tipo de mastitis, sobre todo la periductal crónica, es fumar. El tabaco parece tener un rol muy importante ahí. ¿Queda claro entonces? Hemos pasado por, un poco de todo. Desde un tendón que se rompe en un giro, una fractura cuya ubicación lo cambia todo, una glándula que se tapa con una piedra, hasta inflamaciones de la mama ligadas a la lactancia o al tabaco. Se ve muy bien cómo los detalles importan, ¿no? La historia, el examen, la imagen, los hábitos. Exacto. Cada caso es como un pequeño puzzle. Tienes que juntar todas las piezas. Lo que cuenta el paciente, lo que encuentras al explorarlo, lo que te dicen las pruebas. Y siempre ponerlo en el contexto de esa persona. Su edad, si tiene otras enfermedades, qué hábitos tiene. La medicina es mucho de observar y conectar puntos. Y fíjate, esa conexión tan fuerte que vimos entre fumar y la mastitis no puerperal. Da que pensar, ¿no? Es un ejemplo muy directo de cómo un hábito puede influir en algo que quizás no asociaríamos de primeras. Totalmente. Y te deja la pregunta flotando.
¿Cuántas otras condiciones de salud, a lo mejor menos evidentes, estarán también influidas de forma importante por cosas que hacemos todos los días, por nuestro estilo de vida? Cosas que, en teoría, sí podríamos cambiar. Interesante para reflexionar un poco más allá de estos casos.